Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, después de algunas quejas diciéndome que solo hablo de rarezas inéditas en nuestro país imposibles de conseguir o bien difíciles por el factor tasas y precio, vamos a hablar de algo que se ha publicado en nuestro país y que es relativamente fácil de encontrar y barato. Este es Superman y la bomba de la paz, un cómic de Superman que es toda una rareza y que hoy día está inédito en muchos países del mundo, incluido en Estados Unidos. En España nunca ha vuelto a reeditarse. Bueno, para empezar, es decir que Superman y la bomba de la paz tiene la curiosidad y el mérito de ser el único cómic de Superman que se ha publicado fuera de Estados Unidos. Fuera me refiero del control de DC, de la producción, mejor dicho, de DC. DC tuvo estuvo mirando muy de cerca, provocando algunos roces con los editores europeos de esta historia. Y la cosa viene porque en el año 1990 se cumplían los 50 años de la creación de Superman. Así que se invitó a editores de todo el mundo a que hicieran su propia versión del personaje. Solo una pequeña editorial danesa, Interpress, que se llama, respondió a la llamada y le encargó a Neil Sondergaard, que no conozco, sé que después hizo un cómic más, algo de detective, soy incapaz de pronunciar ese nombre en danés, y Teddy Christiansen, que sí os sonará, o al menos a algunos. Christiansen, aquí su primer trabajo profesional, todavía muy alejado del autor que llegaríamos a conocer en Grendel y en las series de Vértigo, pero que tuvo su oportunidad de recrear al personaje. Teddy Christiansen, para el que no le suene, es el autor de esa historia de Superman con Steven T. Seagal, que realmente no es sobre Superman. Superman es una excusa para contar algo más personal. Pero bueno, me voy por las ramas. Estamos en 1990, 50 años de la creación del personaje. Le dan la opción a todos los editores que quieran de jugar con el concepto, los personajes, la idea, y nadie responde, solo esta pequeña editorial danesa y crea esto con Neil Sondergaard y Teddy Christiansen, que crean una historia en formato europeo, formato álbum europeo, en tapa blanda. Aquí tenemos a los dos autores, Christiansen, muy joven en aquel momento, y Neil Sondergaard. Está dedicada este cómic a dos editores daneses que fueron los que introdujeron el cómic de superhéroes en el mercado local de allí. Y bueno, pues el tamaño, digo, formato europeo, para que hagáis una comparativa con el comic book estándar, ya veis, bastante más grande, y también páginas son 48 páginas, y sobre todo el ritmo, el tempo, es mucho más lento, mucho más, y los temas, ahora hablaremos de ello. Como curiosidad, esto se conoce como la historia de Superman y las 5 ciudades, ya que Superman visita aquí los 5 países escandinavos más Holanda, porque en aquel momento se consideraban que eran los países más pacíficos y pacifistas del mundo. Así que los visita en una especie de gira europea y cada uno de esos países tuvo su propia edición, aquí lo estáis viendo, en la que Christiansen hizo una portada diferente. Después de esas 5 ediciones solo se ha publicado esta en España y una edición en fascículos en una revista en corto maltés en Italia, pero nunca en Estados Unidos, ya que los editores americanos de la época, Mike Carlin, consideraban que no era un cómic de Superman. Lo veían raro, extraño, y no se publicó, y hoy día es un objeto de coleccionista raro de ver en el mercado americano. Fuera de los países escandinavos, esta es la única edición en álbum completo que existe, que está bien, como las ediciones 5, antes de su última época, pues 5 publicaba muy bien. Y quiero hacer notar una pequeña editorial en un momento, complicado, los 90, apostaba todavía por productos como este, mientras que hoy día otra editorial, ECC, que tiene la segunda franquicia más importante del cómic a nivel mundial, tiene que acudir a crowdfundings para publicar cosas tan populares como los Nuevos Titanes. Quizá tenga razón. Bueno, ya va tocando hacer un vídeo, una segunda parte de El timo de la estampita. Bueno, ya veremos. Volviendo al tema, esto es una historia única, autoconclusiva, con un Christiansen muy alejado del nivel que luego tendría, y una historia que nos presenta a Lois en una gira, entrevistando a Esto gira en torno, recuerden, en los 90, principios de los 90, en toda la histeria atómica que había habido en los 80, todavía persistía
todo ese miedo a una guerra nuclear y que, bueno, pues los países escandinavos son pacifistas por naturaleza. De hecho, Suecia, hay aquí una viñeta porque esto es muy irónico, hay mucho humor, se toman a cachondeo muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento y hay destrucción desde las oficinas de DC exigían que Superman luego volviera a reconstruir todo porque su héroe no podía destruir las cosas, le estaba para servir al público. Así que hay una broma privada en la que Lois dice: Superman no ha podido venir porque está reconstruyendo todo lo que ha destruido. Cosas así. Y los suecos son famosos por su desprecio o resistencia a a lo que es el imperialismo americano. Hay marchas pacifistas, están en contra de ese imperialismo, bla, bla, de la OTAN. Curiosamente, en cuanto Putin se ha asomado por sus fronteras, así a lo lejos, han ido corriendo a coger números para apuntarse a la OTAN. Putin es el mejor relaciones públicas que ha tenido la Alianza Atlántica. Pero de nuevo, estoy divagando. Estáis viendo la historia, el dibujo, que no tiene nada que ver con el de Christiansen que conocemos hoy día, que a mí me recuerda en algunas cosas. Recordemos que estamos en el año 90 y el Dark Knight había sido un bombazo. Me recuerda a ciertas cosas de Frank Miller, por supuesto con un nivel alejadísimo, pero ese uso de las sombras, de estos efectos de luz a través de las cortinas, las masas, un Superman muy masivo. También veo algo de Tim Sale, pero Tim Sale todavía creo recordar que no había explotado, no había, o sí, en los 90 fue el largo Halloween. Bueno, el caso es que yo veo retazos de ambos autores. La historia se lee con agrado. Lois escolta a una especie de pacifista que denuncia que Estados Unidos tiene un artefacto capaz de inutilizar todas las bombas atómicas, y eso lo convierte, bueno, lo pone muy por delante, desequilibra el equilibrio que se había conseguido con la Unión Soviética, que por aquel entonces todavía estaba en forma, y este hombre quería que Estados Unidos entregara su creación, la creación del LexCorp, del Lex Luthor, para que todos los países volvieran a estar equilibrados y tal. Ya veis que es muy ingenuo el guión, pero tiene su encanto. Visita diferentes ciudades, están muy bien representadas y vemos algunos de los lugares más icónicos y característicos de cada una de ellas. En Dinamarca, por ejemplo, vimos a la Sirenita y aparece también algún héroe de DC, Hielo por aquí, la chica esta que estaba en la JLE, que es de origen danés, creo recordar. También hay un par de superhéroes inventados, creados ex profeso. De esta, mira, aquí está Hielo, y aquí está su hermana, que creo que esto se lo inventaron aquí, ahora mismo no caigo, creo que sí, corregidme si me equivoco. Y la historia es simplona, pero al final pues se da un giro que la vuelve sino más compleja, más interesante. Un giro que involucra a Luthor y que sorprende. Esto es, para que nos hagamos una idea, otra historia de Superman bastante poco habitual, que fue, por ejemplo, Superman por el mañana, ese truño de Azzarello, mientras que esa era una historia que no parecía de Superman, pero por lo pretenciosa y por los conceptos metafísicos que manejaba, que no llegaban a funcionar, y aunque tú la leías por Azzarello y Jim Lee esperando una maravilla, pues se iba desinflando conforme pasaba y al final pues quedaba en un bluff. Y esto al contrario, me esperas leer y conforme pasa la lectura se confirma una historia tontorrona, simple, naif, y al final pues hay un giro sociopolítico y tal que le hace subir enteros y que te hace te crea la sensación de que no has perdido el tiempo más allá de la curiosidad. ¿Veis a lo que me refiero? Estas cosas de Miller, estas constantes noticias que aparecen en las pantallas de televisión con diferentes informativos. Y nada más, la verdad es que es una curiosidad que todo fan del personaje debería tener y que conforme pasa el tiempo va aumentando de precio. Hoy día se puede encontrar todavía en 10, 12, 15 euros, pero hace pocos años se encontraba por 5. Y hay un mercado que cada vez el coleccionismo, cada vez hay menos lectores y más coleccionistas. Pues con el tiempo acabará eso convirtiéndose en un objeto difícil de ver, porque esto no se ha reeditado, ni creo yo que se vaya a reeditar. Si ECC no es capaz de reeditar Los Titanes
o cosas como Del Rico, o Baúl de los Recuerdos de DC, cosas como Cinder y Ash, cosas como El Flecha Verde de Mike Grell, pues mucho menos esto. Y ya está, os dejo con los dibujos, paso así para que veáis el color también amable, realzando la línea de Christiansen que luego en Grendel explotaría. Grendel, Siete demonios, un infierno, me parece una obra maestra a nivel de guión y de dibujo. Y no tiene nada que ver con esto. ¿Quién iba a decir que este hombre daría esos? Y bueno, y muchos detalles, muchas bromas privadas, muchas pullitas de los escandinavos hacia los Estados Unidos, los americanos, la OTAN, etc. Mucha ingenuidad. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.